Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Y en esta temporada invernal, aunque todavía estamos en otoño, hemos sentido que las temperaturas han descendido muchísimo. Entonces, quise dedicar el programa del día de hoy a atender cómo podemos cuidarnos en esta época de invierno. Y vamos a ver durante el transcurso de la transmisión que no es nada más cuidarnos para evitar infecciones respiratorias, sino porque también hay otras situaciones que agravan nuestro cuerpo o enferman a nuestro cuerpo con temperaturas bajas. Hablando un poquito de los cuidados invernales, pues en esta época estamos notando que van bajando las temperaturas, están descendiendo, sobre todo durante las mañanas y en las tardes. De no cuidarnos, esta estación del año puede provocar muchísimas enfermedades, sobre todo en las personas mayores y por supuesto también en los niños menores de 5 años, pero en las personas mayores es muy importante tomar en cuenta que la prevención y el autocuidado para evitar infecciones y descompensación de enfermedades crónicas es fundamental. Durante estas épocas de frío, de bajas temperaturas, por supuesto que existe más riesgo de presentar infecciones respiratorias y particularmente causadas por virus, como vamos a ver más adelante. Un simple catarro, una simple gripita pueden evolucionar a una bronquitis e inclusive culminar en una neumonía. Y sabemos que las neumonías son cuadros infecciosos respiratorios que pueden llegar a ser muy graves con la posibilidad inclusive de mortalidad. ¿Por qué? Porque es más probable que necesitemos una hospitalización o si tenemos enfermedades crónicas, que esta infección se vuelva más grave. Quiero platicarles un poco de los efectos que tenemos que tomar en cuenta del frío en nuestra salud. Por supuesto, el número uno es hablar un poco de las infecciones, ¿no? Los virus son los que más comúnmente van a atacarnos durante esta época, aunque también existen algunas bacterias que pueden infectarnos, ¿no? Sin embargo, los virus son los más frecuentes. Ahora, lo que pasa con el frío es que las temperaturas bajas le gustan a los virus porque pueden viajar con mucha mayor rapidez, o sea, se propagan mejor en ambientes fríos, ¿no? Entonces, se conservan, como por así decir. Entonces, esto permite que puedan infectar con mayor facilidad, propagarse y perpetuar contagios en estas temporadas. Además, en las temporadas de frío se llegan a reproducir con mayor facilidad, o sea, su ciclo vital es más fácil mantenerse en el frío que en épocas de calor. Y en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, también existen cambios que favorecen que los virus entren con mayor facilidad a la vía respiratoria, ¿no? Por un lado, las defensas llegan a disminuir, ¿no? O sea, las temporadas de frío generan que nuestras defensas naturales, nuestros mecanismos de defensa, tiendan a bajar. Entonces, eso hace que el virus, que viene más rápido, con mayor velocidad, con una mayor capacidad de reproducción, pueda entrar más fácil e infectar. Por otro lado, el movimiento de los cilios en los pulmones. Los cilios son como estas especies de pelitos en el epitelio respiratorio que lo que hacen es depurar las mucosidades, se vuelven más lentos con las temperaturas bajas. Entonces, la depuración del moco también tiende a disminuir y por otro lado la producción de moco aumenta en la mucosa respiratoria, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos gripe o estamos con una infección activa, pero en estas épocas podemos estar como percibiendo esta sensación de moco nasal y estar constantemente porque la irritación que genera el frío en nuestras mucosas perpetúa y aumenta la producción de el moco, ¿no? Entonces, este es el motivo por el cual las infecciones tienden a ser más frecuentes por virus en la época invernal. Ahora, algo muy importante que no es necesariamente hablar de infecciones, sino de
otras situaciones que pasan con el frío en el cuerpo humano es en la parte cardiovascular, ¿no? El frío, o sea, la época invernal, las temperaturas bajas, tienden a elevar la presión arterial, la tensión arterial. Entonces, hay algunos estudios, algunas estadísticas descriptivas en cuanto a la frecuencia y prevalencia de infartos agudos al miocardio, ¿no? De infartos cardíacos, que se ve que durante esta temporada tienden a ser un pico, ¿no? O sea, como que llegan a ser más frecuentes en las temporadas invernales y esto podría deberse a que la presión arterial tiende a elevarse con las temperaturas bajas. Entonces, si tú ya eres una persona que vive con hipertensión o conoces a alguien, algún familiar cercano que vive con hipertensión, es muy importante estar cuidando las medidas tensionales para evitar que haya una descompensación y que llegue a culminar en algún síndrome coronario agudo o alguna situación cardíaca de cuidado. Ahora, por otra parte, también los huesos tienen algunos cambios con el frío. Es bien sabido que durante la temporada de otoño e invierno los dolores articulares se agudizan, acrecentan, los percibimos más y entonces esto hace que empecemos a consumir más medicamentos analgésicos que de alguna manera pueden no llegar a ser tan bueno estar excediendo este tipo de medicación. ¿Cómo es que podemos contrarrestar esta parte de los efectos del frío en nuestros huesos, manteniéndonos siempre cubriendo nuestras articulaciones, ¿no? Hace un par de días tenía una paciente que me decía que en la noche, en la madrugada, se levantaba con mucho frío porque le dolían mucho sus manos, ¿no? Y ella es una persona mayor que ya tiene mucha artritis en las manos. Entonces yo le decía, la manera en vez de que te levantes y te tomes un analgésico, lo que tenemos que hacer es que desde que te duermas, la temperatura de tu habitación sea una temperatura confortable y que duermas con guantes, ¿no? Entonces, mantener cubiertas las articulaciones, por ejemplo, las rodillas, utilizar luego se hacen hay unos calentadores que llegan hasta las rodillas o inclusive puedes hacer o tejer o conseguir con alguna persona que se dedique a esto, hacer unas como rodilleras de lana o de tejido para ponértelas que las tengas durante todo el día, porque al estar calentando la articulación, eso va a generar que percibas menos el dolor. O sea, la frialdad se cuela entre los huesos y eso es lo que en realidad genera el dolor articular. Ahora, ¿qué pasa en la piel? Recordemos que la piel también es un órgano, a veces se nos olvida recordar que es un órgano, al igual que el corazón, el hígado, el cerebro, y que durante el frío la piel, que es esta parte de nuestro cuerpo que nos divide como barrera hacia el entorno, la piel se tiende a resecar mucho, ¿no? Como hace frío, tendemos a no tomar menos líquidos, o si tomamos líquidos, son líquidos calientes como café, que favorecen diuresis, entonces no estamos tan bien hidratados, la piel se reseca mucho. Entonces, una de las recomendaciones es, pues, veremos más adelante que la hidratación es fundamental para esta parte, pero también hidratar nuestra piel, ¿no? Con lociones, con cremas capilares que nos puedan ayudar a mantener la piel sana, porque la piel reseca se puede agrietar y las grietas se pueden romper y pueden venir verdaderas lesiones dérmicas únicamente por el frío. ¿Qué es lo que pasa también con las bajas temperaturas? Así como en las temporadas de verano, cuando hace mucho calor, podemos llegar a tener situaciones de cuidado con la regulación de la temperatura. También la baja de temperatura externa puede favorecer el que tengamos algo que llamamos hipotermia, que es una temperatura muy baja, por debajo de los 32 grados centígrados, y este tipo de situación en la regulación de la temperatura puede llegar a ser muy grave e inclusive mortal. Las personas que viven con enfermedades como diabetes, enfermedad de Alzheimer, problemas tiroideos
o enfermedad de Parkinson, van a ser más frecuentes o más propensos a tener cambios en la temperatura por esta parte neurológica de la regulación, y entonces es muy importante mantenernos bien abrigados y cubiertos, ¿no? Funciona mucho vestirse como en capas para ayudar a preservar la termorregulación y la generación de calor en nuestro cuerpo. Ahora, vamos a ver también más adelante que para generar calor en nuestro cuerpo no basta con ponernos un suéter muy abrigador, sino también alimentarnos correctamente para generar lo que llamamos, lo que nos dan los alimentos, que son las calorías. Como su nombre lo indica, no es más que calor interno. Algo muy importante de lo que a veces se nos olvida hablar y es muy lógico, pero no lo tomamos en cuenta, es que cuando bajan las temperaturas puede haber deshielos, entonces, o mucha humedad, como esta escarchita que se puede llegar a hacer en los pisos, en las banquetas, en la calle, y entonces estas superficies pueden llegar a ser muy resbalosas y llegar a favorecer o a precipitar caídas en las personas, ¿no? Entonces, es muy importante mantener, vamos a ver recomendaciones más adelante en casa y en las zonas donde estamos continuamente, que el piso esté seco, traer un calzado adecuado, ¿no? Para evitar caídas. Y por otra parte, dentro de la época invernal también es importante considerar la salud mental. Nuestro país no es uno de los países en los que oscurece por completo. Sí notamos que las noches son más largas, los días son más cortos, pero en realidad seguimos teniendo sol. O sea, aunque esté nublado, seguimos teniendo sol. Pero en algunas otras partes del mundo pasan inviernos verdaderamente oscuros y esto genera que existen cambios en el estado de ánimo, ¿no? Entonces, la repercusión que tiene esta falta de exposición al sol sobre el estado mental de las personas, pues tienden a deprimir o a generar ansiedad y impactar en el estado anímico. Entonces, algo de lo que podemos ayudar es que durante estas épocas mantenernos en compañía, disfrutando de nuestros seres queridos, evitar el aislamiento, pues va a ayudar a que evitemos soledad, aislamiento y depresión. Entonces, esto es muy importante también a tomarlo en cuenta. Ahora, regresando un poquito a las infecciones respiratorias, hay 8 infecciones respiratorias muy comunes en estas épocas y vamos a ir viendo una por una. Por un lado tenemos al resfriado común. El resfriado común es originado por estos virus respiratorios que lo que generan son una inflamación en la garganta que es transitoria y también en la zona nasal. Es lo que conocemos como una infección de vías respiratorias altas o una rinofaringitis de origen viral. Ahora, es importante que estos resfriados y catarros y gripes, lo decíamos al principio, tratarlos adecuadamente para evitar que deriven o se compliquen en enfermedades más graves, como vamos a ver más adelante, bronquitis, neumonía o bronquiolitis. Entre los síntomas claves del catarro vamos a tener la congestión en la nariz, o sea, la percepción de tener mocos atorados en la nariz, molestias en la faringe, que es esta parte de la garganta que ay, como que siento piquitos o garraspera o como que un poquito inflamado o cuando pasa saliva me molesta. El resfriado común también se acompaña de estornudos, moquitos y en ocasiones también irritación ocular. Es poco probable que ocurra fiebre, aunque puede haber cierto grado de elevación de la temperatura, pero es mucho más leve que, por ejemplo, en la gripe. Ahora, la gripe es originada por el virus de la influenza. Esta infección es muy común, muy bien sabida de otoño a invierno, por lo que vamos a ver más adelante, una de las recomendaciones para prevenir esto es la vacunación. La gripe, o sea, la influenza, puede llegar a causar síntomas muy parecidos a los del resfriado y a los del COVID-19, como mocos y tos, pero la principal diferencia suele ser que influenza sí genera una fiebre muy alta y una molestia articular y muscular intensa, ¿no? O sea, sentimos de verdad un cuerpo cortado, mucho dolor muscular, o sea, no nos podemos levantar de la cama y esto va a ser mucho menos frecuente en el resfriado. Y, por ejemplo, el COVID, que también puede generar mucho cansancio, dolor articular y sin ganas de hacer nada. La influenza es como más de inicio súbito y el COVID como que van avanzando los síntomas. La siguiente infección justamente es la infección por el SARS-CoV-2, que es el coronavirus 19.
y se manifiesta a través de síntomas muy variados, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos, lo dominamos, inclusive puede no haber síntomas y esto hace que se dificulte su diagnóstico temprano, pero generalmente existe fiebre o cambios en la temperatura, tos, dolor de garganta, generación de o percepción de mocos, también existe este dolor muscular y pues ya sabemos que algunas variantes sí, algunas variantes no, pero llegamos a tener pérdida de olfato y el gusto también. Pueden existir manifestaciones intestinales como diarrea, ¿no? Ante indicios de este tipo de síntomas debemos de tener esta situación del control como para evitar contagios en la familia. Otra de las infecciones comunes que son más graves son la bronquiolitis. La bronquiolitis generalmente se debe al virus del sincitial respiratorio y esto va a producir, ya no es nada más acá, sino que en esta parte baja de nuestra vía respiratoria produce una inflamación de las vías respiratorias inferiores, ¿no? En realidad, esta es una infección que afecta más a los menores de 5 años y es más grave en los menores de 1 año. Y lo que estamos viendo ahorita es que hay una elevada tasa de infección por virus sincitial respiratorio, no nada más en los niños, sino también en las personas adultas. Otra de las infecciones que pueden cursar durante el invierno es la laringitis, que es esta inflamación de la laringe cuando nos quedamos afónicos o disfónicos, que no podemos hablar, que nos duele mucho la garganta, que nos duele pasar, es una laringitis. Esta es una infección muy habitual de invierno y se puede acompañar de otros síntomas como tos, que es predominantemente seca y puede haber como ruido al respirar, como un gatito, como un chiflidito porque se está cerrando la garganta. Los síntomas pueden ser parecidos a la bronquiolitis, sin embargo, se diferencia en que esta broncoconstricción es a nivel superior, no entre los bronquios. Ahora, una bronquitis es una infección respiratoria generalmente de origen viral también que va a generar un espasmo en el bronquio, ¿no? Entonces son los que sibilan, se escuchan sibilancias a distancia o caminas y te agitas mucho y empieza a chiflar tu pecho porque están inflamados los bronquios. Generalmente son virus los causantes, pero puede haber sobreinfecciones bacterianas. La neumonía ya es la infección como tal del pulmón, que aquí sí puede ser ya una neumonía más de origen bacteriano, pero también hay virus que generan neumonías o inclusive hongos, ¿no? Entonces existe una acumulación de líquido en el pulmón y otras secreciones en el alveolo, que es esta parte más pequeña de nuestro pulmón. Y bueno, aquí es importante poner especial atención en las personas vulnerables como las personas mayores o personas oxígeno dependientes que viven con enfisema, EPOC, asma y por supuesto también los niños. La octava infección que también llega a ser frecuente es una infección de vías respiratorias superiores y es la amigdalitis. La amigdalitis es esta inflamación de las amígdalas, que son las anginas, y puede ser de origen también viral o bacteriano, ¿no? Aquí la amigdalitis sí se puede acompañar de fiebre y pues bueno, existe mucho dolor aquí en la faringe al tragar, al hablar. Los niños o las personas mayores o inclusive nosotros no podemos comer con facilidad porque pues hay molestia y dolor. ¿Cómo podemos hacer para prevenir? ¿Cómo podemos cuidarnos en esta época invernal? Pues igual que todo el año, pero específicamente en estos tiempos, tener especial atención en una alimentación rica en vitamina C y D. Alimentos ricos en vitamina C, frutas y verduras como por ejemplo naranja, mandarina, productos cítricos, fresas, kiwis, pero también el jitomate, las espinacas, las papas, pimiento verde y rojo son alimentos ricos en vitamina C. La vitamina D en lácteos de leche de vaca y pescado de agua fría como salmón y atún, pero atún en lonja, no atún enlatado. Hablando de la alimentación saludable, para que el cuerpo entre en calor, es conveniente consumir comidas calientes como sopas, caldos o vaso con leche calientito. Los líquidos durante la época de invierno son muy importantes porque en invierno la sed disminuye, o sea, cuando estamos en verano el sol nos hace querer tomar agua, pero en invierno no sentimos la necesidad o sentimos menos necesidad de tomar agua, pero esto no hace que nuestro cuerpo no requiera la misma cantidad de líquidos o inclusive hasta más para favorecer que los mocos estén más líquidos y no se vuelvan muy espesos, ¿no? Entonces ya decíamos también que la piel es un órgano y requiere de una adecuada hidratación para poder
mantenerse sana, no seca y sin grietas, ¿no? Entonces, recuerden que la recomendación siempre es de 1.5 a 2 litros de agua al día, que esto es de 6 a 8 vasos de agua al día. Sin embargo, debemos de prestar atención en algunas personas que tienen problemas en el corazón, en el riñón, en el hígado o alguna situación urológica. Una manera de prevenir esta parte de la piel, ya decíamos que es la hidratación constante de ella y mantenerla calientita. Por supuesto que dentro de los cuidados invernales preventivos está la vacunación. Entonces, la vacunación de influenza cada año reduce hasta un 75% la posibilidad de infectarse y un 70% de posibilidades de hospitalización. Entonces, a veces me dicen, me vacuné, igual me dio gripa y me siento mal, ¿y para qué me vacuné? Porque a lo mejor el cuadro hubiera sido mucho peor si no te hubieras vacunado y te hubieran a lo mejor tenido que hospitalizar. Entonces, una reducción del 70% de la posibilidad de hospitalización después de los 60 años es algo a tomar en cuenta que puede ayudarnos mucho. La higiene es muy importante, por supuesto, en la época invernal, lavarnos las manos constantemente, ¿no? Pero ponernos una crema hidratante después para que la piel no se rompa, tener cuidado con los alimentos, beber bebidas calientes y a veces dicen por ahí que brandy o coñac caliente nos calienta, lo usan mucho en países nórdicos. Sin embargo, la recomendación que yo te doy, porque el frío eleva la presión y porque sabemos que también el consumo excesivo de alcohol eleva la presión y favorece arritmias, es que las bebidas calientes que elijas sean más bien té o agua tibia. En casa te recomiendo que la temperatura sea agradable, ni muy fría ni muy caliente, y estas cosas que decimos de ponernos ropa en capas, utilizar guantes y mantener el cuello y el pecho y la espalda siempre bien cubiertos. Espero que esta información haya sido de utilidad y ya sabes cómo cuidarte en estas épocas invernales. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta